Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Abrimos tu ventana en otro de los bloques y vamos a hablar de un tema muy importante. Seguimos recibiendo a profesionales en nuestro programa. En este caso está con nosotros Karina Hernández. Ella es licenciada en psicología o psicóloga, como le guste decir, para hablar de un tema muy interesante como es las familias, desde las constelaciones familiares y también conocer un poco sobre qué se trata ese tema. ¿Cómo te va, Cari? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida nuevamente al programa. Hacía mucho que no te teníamos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta siempre. Bueno, Cari, ¿qué es este tema que planteamos desde la mirada también de una profesional como vos? Bien. Bueno, en esta oportunidad lo que quería compartir con ustedes, si bien la idea era hablar un poco sobre las familias, me pareció que estaba lindo contarles un poco cómo es esto de mirar las familias y las dinámicas familiares desde la perspectiva de las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares son una técnica terapéutica creada por Bert Hellinger, quien actualmente vive, tiene 90 años. Es una técnica que tenemos en nuestro país aproximadamente desde el año 2000. Y la propuesta es mirar a la familia como un sistema. ¿Sí? Un sistema en donde todos los miembros son importantes. Y esta mirada no incluye solo al presente, ¿sí?, de la familia, sino que incluye nuestro pasado, es decir, nuestros ancestros, ¿sí? ¿Qué es lo que esto nos transmite, esta nueva mirada? ¿Por qué es tan importante y, si se quiere, novedosa? Porque nos transmite ideas que tienen que ver con la importancia de respetar la pertenencia de todos los miembros del sistema. Cuando hablamos del sistema familiar nos referimos a nuestros padres, hijos, si tenemos, por supuesto, los hermanos de nuestros padres, nuestros abuelos y los hermanos de nuestros abuelos, ¿sí? Y en algunos casos los bisabuelos. Muchas veces observamos que hay conductas disruptivas o síntomas o directamente trastornos psíquicos que tienen más que ver con una dinámica familiar que con un padecimiento individual. A ver, ¿qué ocurre con esto? Que muchas veces por diversas circunstancias excluimos de nuestro sistema familiar a ciertas personas que por variadas situaciones a veces provocan como el rechazo. Este es el caso, por ejemplo, de familiares, lo que habitualmente conocemos como la oveja. La oveja negra de la familia. Bueno, la oveja negra de la familia, cuando a veces decimos, ay, este chiquito se parece al tío tanto, o es igual al abuelo aquel. Ojo con eso, porque si esa persona, ese miembro del sistema familiar fue excluido, y cuando excluimos decimos no solo que se dejan de hablar o que dicen ese está muerto para mí, sino cuando es criticado, cuando se reniega de ese personaje por diversas causas, por lo que sea. En otro momento a lo mejor las tías o los familiares que podían ser prostitutas, o la que quedó embarazada de soltera, o la que lo dejó al marido y se fue con otro, o los casos de suicidios, asesinatos, encarcelamientos. Generalmente son todas situaciones que están, digamos, encapsuladas en secretos familiares. Y ese es el problema. Cuando hay secretos familiares que causan después determinados síntomas o patologías a nivel psíquico en algún miembro de la familia. Entonces, ¿qué nos dice en las constelaciones familiares? Que todos tienen derecho a la pertenencia, aún a aquellos a los que no queremos o no nos gustan. ¿Por qué? Porque hay un inconsciente familiar que vela por que esto suceda. Entonces, cuando un miembro es excluido, generalmente en la segunda o en la tercera generación hay un posterior que se va a identificar con esa persona, con ese familiar al cual no se tuvo en cuenta. Y es ahí cuando vemos que empiezan a tener conductas similares a esto que decimos, a un tío, claro, o a un abuelo, o a alguien al cual no está bueno parecerse. ¿Cuál es la idea? Y darle un lugar en el corazón de cada uno a estos familiares, contando la verdad, reconociendo que pertenecen, ¿sí?
Otra cosa que es importante es que hoy por hoy que vemos que ya no estamos frente a la familia nuclear, mamá, papá, hijos, de siempre. Hoy vemos que las parejas se divorcian, forman nuevas parejas, llegan nuevos hijos. Y en esto es muy importante tener en cuenta que las parejas anteriores también forman parte del sistema. Las parejas anteriores de nuestros padres, por ejemplo, o de nuestros abuelos. ¿Por qué? Y porque esas personas muchas veces nos hicieron lugar. En el caso de una segunda pareja, que lo que vemos habitualmente es que no aceptan o no quieren a la primera pareja de la actual, digamos. Sí. Supongamos una mujer que forma pareja con un hombre que tiene a su vez una primera mujer y hijos. Lo saludable en este caso es que se reconozca el lugar de esa primera mujer, respetándola, ¿sí? Y reconociendo que si a lo mejor esa persona no se hubiera corrido del lugar, yo no estaría en este lugar con esta pareja. Claro. ¿Cada vez se ve más, puede ser, ese tipo de familias o de relaciones? Yo creo que siempre estuvo. ¿O siempre estuvo? Yo creo que siempre estuvo. Hoy lo vemos más blanqueado, digamos. Las amantes también tienen un lugar en el sistema familiar, sobre todo cuando han sido relaciones de muchos años. Quizás más natural, puede ser. O más expuesto. Más abierto. Lo vemos más. Lo vemos más y yo creo que está bueno que se vea más porque eso permite liberar muchos secretos que muchas veces son causa, ya te digo, de conflictos que hunden sus raíces en problemas que a veces no son ni siquiera nuestros. El problema de conducta que tiene este niño, y lo más probable es que no tenga que ver con este niño, que tenga que ver con los papás, que tenga que ver a veces hasta con los abuelos. Es realmente apasionante cuando uno entra en estas dinámicas y lo puede ver a través de esta técnica. Es una técnica en general grupal que debe ser utilizada, a mi criterio, solo por profesionales psicólogos. Hoy vemos que hay muchos consteladores, digamos, que no son psicólogos, y eso, a mi criterio, no está bueno, porque no se está cuidando la salud mental de las personas. Cuando trabajamos de esta manera, recibimos a personas que quizás no vimos nunca. Se trabaja una única vez, a lo mejor, en un taller que es abierto, donde cada uno plantea el tema que quiere trabajar. Y los demás participantes sirven de representantes para el sistema familiar de esa persona, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, se dice, elegí un representante para tu papá, para tu mamá y para tus hermanos, por ejemplo. Claro. Y es increíble cómo las personas que se involucran en este campo empiezan a pensar y a sentir como las personas a las que están representando. Es a veces como quizás difícil de explicar, hay que vivirlo para realmente comprender lo que es. Y es una técnica muy valiosa porque sirve para destrabar situaciones que a veces no se destraban ni con años de terapia. ¿Por qué? Porque es otra mirada, lo vemos desde otro lugar. Lo vemos desde otro lugar totalmente diferente que no es el lugar de la palabra. Porque en las constelaciones familiares no cabe la palabra, generalmente. ¿Sí? Claro. Solo observamos cómo se mueven en ese espacio esos representantes. Claro. Entonces, en este caso, ¿qué significaría la palabra constelaciones? O sea, más allá de lo que venís explicando. Bien. O sea, porque por ahí podemos encontrarle distintos significados. Bueno, ¿por qué se llama constelaciones? Porque así como en una constelación de estrellas hay un sentido, cada estrella ocupa un lugar y forma la constelación de Orión o de la que sea, y tiene esa forma porque cada estrella está en ese lugar. Lo mismo pasa con las familias. Esta familia es así porque estos miembros ocupan determinados lugares, que muchas veces no son saludables y causan dolor psíquico. Por eso es tan valiosa esta técnica, o para usarla como estrategia en determinadas situaciones en las que, bueno, a veces hay repeticiones de destinos. A ver, ¿qué pasa que, en un sistema familiar, algo muy simple, la mamá quedó embarazada a los 15 años y perdió su bebé, y la hija también quedó embarazada a los 15 años y perdió su bebé? Bueno, en ese sentido, en esos casos decimos que el árbol genealógico nos está hablando a través de las repeticiones que suelen darse, ¿sí? O de enfermedades físicas también puede ser. Claro, ¿solamente con ese tipo de hechos así fuertes?
Y es en lo que más lo vemos, pero yo creería que en todo, en general, ¿sí? Pero en donde más, digamos, es valiosa esta técnica es cuando vemos repetición de tragedias, por ejemplo, accidentes, muertes, pérdidas, pérdidas financieras a veces. ¿Por qué determinada persona no puede progresar? Y uno a veces busca en el árbol genealógico y vemos que hubo un abuelo o un bisabuelo que estafó a determinada cantidad de personas y este nieto inconscientemente permanece en deuda como una manera de reparar el daño que este abuelo le hizo a determinadas personas. ¿Sí? Siempre es desde lo inconsciente. La persona nunca es consciente de esa identificación. Hay algo que me llamó mucho la atención que dijiste cuando comenzaste la charla, que en algunas familias, cuando una persona es rechazada o se hace a un lado, se la deja de lado, después en las 2 o 3 generaciones más adelante hay otro familiar de esta persona que padece lo mismo. Sí, y generalmente lo vemos en los niños, ¿sí? A veces los vemos en los niños. Esto, cuando uno pregunta si lo hacemos a la constelación en el marco, ponete, de una terapia, y uno sigue trabajando el tema, y aparecen estas cosas, ¿no? Uno pregunta por ahí, bueno, ¿y quién fue rechazado en tu sistema? ¿O quién se portaba de esa forma? ¿O quién mentía tanto? ¿O quién era tan agresivo? Y bueno, yo tuve un abuelo que tal cosa, o que, qué sé yo, nosotros hoy por hoy no lo vemos, pero digamos, en otros países que han estado en guerra, muchas veces se ve esto, de que hay, digamos, miembros del sistema que no encuentran la paz, que no pueden ser felices, que no les salen las cosas. Entonces lo que vemos son implicancias, que se llaman implicancias sistémicas, es decir, son personas que están identificadas sin saberlo con un ancestro y repiten conductas patológicas. ¿Sí? Claro. Y este tema relacionado con algo que también hablábamos recién, con las llamadas de ahora familias ensambladas. O sea, ¿hay diferencia a la familia? Lo importante, aplicado, digamos, al tema de los nuevos tipos de familias, lo fundamental es esto. Recordar que la prioridad la tiene, digamos, el último sistema que se formó. Es decir, si estamos hablando de un hombre que tuvo 2 matrimonios, la prioridad la tiene la pareja actual. Pero la primera mujer siempre va a ser la primera, y eso nunca se puede dejar de lado. En la medida en que esta segunda pareja reconozca el lugar de esa primera y la respete, es que esta pareja tiene muchas más chances de fluir en su relación que si la negara. O sucede con los hijos de matrimonios anteriores. Muchas veces vemos los conflictos en los casos de mujeres que no aceptan o les molestan los hijos anteriores. Guste o no guste, acá hay uno de los órdenes de los cuales habla Hellinger, es el respeto por la jerarquía. Y la jerarquía tiene que ver con la llegada al sistema. ¿Quién llegó primero a la vida de ese hombre? ¿Ese hijo? Bueno, ese hijo está primero. Claro, no hay capaz un libro que te lo pueda explicar a eso de la aceptación, pero bueno, lo recomendable es tratar de hacerlo. Mira, Hellinger habla de esto en base a las observaciones que él ha hecho durante más de 50 años. Él, cuando se le pregunta, ¿y esto por qué es así? No sé por qué es así, simplemente es así. Es lo que yo he observado. De hecho, es una técnica que tiene como mucho auge a nivel mundial, también muy rechazada en muchos ámbitos. En nuestra provincia, el Colegio de Psicólogos avala, reconoce y acompaña a los consteladores que son psicólogos, ¿sí? No así a los que no lo son. En otras provincias, como San Juan, por ejemplo, esto no está aceptado, ¿sí? No se aceptan las constelaciones familiares. ¿Por qué? Y porque no podemos pasarlo por el método científico, porque es imposible. Es decir, en el método científico uno repite una experiencia y para que sea aceptada científicamente determinada teoría, nos tiene que dar el mismo resultado. Hago este experimento, lo repito, me da el mismo, lo repito, me da el mismo resultado, lo aceptamos como ciencia. Esto no se puede hacer en las constelaciones. ¿Por qué? Porque la familia es dinámica. Hoy no somos los mismos que fuimos hace un mes atrás o hace un año atrás. Claro. Entonces, si lo repetimos, no nos va a dar el mismo resultado, probablemente. Claro. Dificilísimo que una mujer acepte que
ese hombre ya ha tenido otra y que ella es la segunda en su La vida, segunda mujer. aunque sea la más importante en el ese momento actual. Pero vos fíjate que es lo más saludable y es lo que es. Eso es el punto. Que la salud tiene que ver con aceptar, con asentir a la realidad tal como es, no como nos gustaría que fuera, tal como es. Porque si no existe esto de que si él cambiara tal cosa, sería todo más fácil. Si ella dejara de hacer tal otra, nosotros andaríamos bien. No. La pareja se toma tal como es. Ujú. Y si no, habrá que plantear qué hacemos con estas diferencias que nos separan. Pero pasarse la vida esperando que el otro cambie no es en absoluto saludable. Claro. Es una nueva mirada, claro que sí, que Sí. es difícil pensarlo desde este lugar, pero es muy saludable y cuando las personas se animan a mirar desde este lugar, todo se hace más fácil y el amor fluye mucho más libremente. Claro. Es como mágico, si se quiere. Sí. El otro día hablaba con una paciente y me decía, mira, me pasé años diciéndole tal y cual cosa a mi marido y el sermón y habíamos estado hablando, bueno, son 2 palabras nada más. Y le dije, me dice esas 2 palabras y era alguien que siempre llegaba tarde a todos lados. Dice, le dije, simplemente, bueno, yo te espero, yo me voy, listo. El hombre llegó temprano como tenía que ser. Porque si siempre usamos las mismas soluciones frente a los mismos problemas y no resultan, ¿para qué los seguimos usando? Entonces poder ver que el otro es como es fundamental. Y él es así, o ella es así. Claro. Obvio que hay cosas que no son negociables. La violencia no es negociable, pero cada uno verá ahí qué es lo que hace con eso que le pasa en su matrimonio o en su pareja. ¿Sí? Claro. Volviendo al tema de los hijos, digo, cuando Sí. están las familias ensambladas, Sí. por llamarlas de alguna manera. Bueno, en el caso de las mujeres o de los maridos, bueno, es como hablabas recién. Pero en el caso de los hijos, Sí. es como, ¿no es más difícil todavía? Porque me parece que es más fuerte todavía un hijo o una hija, como para aceptar ese lugar. O sea, es un poquito complicado, Es que raro. si nosotros le ponemos el concepto de que ser segundo es malo, Claro, ahí nos estamos equivocando. Porque ese es el punto. Ser la segunda lo tenemos como incorporado de que está mal. Y si soy la segunda mujer, soy la segunda mujer. Si soy ¿Cuál la es el cuarta, es la problema? cuarta. Soy la cuarta. O sea, ¿por qué tendría que ser malo eso? Ese es el punto, que nosotros lo miramos desde el juicio. Cuando decimos que algo está bien o está mal, estamos haciendo juicio. Y si juzgamos, entramos en camino pantanoso. No tenemos que juzgar a nadie. Bueno, esta persona es así. ¿Me corro de su vida o me quedo? Lo decido yo. Y ahí tiene que ver con el ser adultos. Porque muchas veces le pedimos a nuestra pareja lo que en realidad le estamos pidiendo a nuestra madre. Uno escucha mucho esto. Bueno, ¿y qué es lo que necesitas? Que me comprenda, que me acompañe, que me escuche, que esté al lado mío. Y cuando uno entra a plantear esto, pero ¿no te parece que esos son pedidos que a lo mejor uno le haría a la mamá? Que me acompañe, que me comprenda. Sí. Y sí, la gente dice, sí, es verdad. Yo me le reclamaba a mi mamá tal cosa. ¿Por qué la mamá? Porque es el primer vínculo de amor que tenemos. Y no el papá. ¿Por qué? Porque la maternidad atraviesa el cuerpo. Entonces es el primer vínculo de amor que tenemos, tanto las mujeres como los varones, con nuestra madre. Entonces muchas veces le trasladamos a la pareja carencias afectivas que son viejas y que tienen que ver con nuestro sistema familiar. Si yo me hago cargo de lo que pasó en mi sistema familiar, voy a poder tener una pareja más saludable, más madura y más adulta, y no pidiéndole a veces tantas cosas desde un lugar infantil. Mírame, llévame, no me lleva a ningún lado, no me saca. Yo le digo, ¿qué es un perrito para que te saquen? Ese es el punto, poder ponernos en un lugar adulto, donde somos 2 adultos que nos hemos encontrado y que pretendemos caminar juntos, ¿sí? Sin colgarnos del otro como sin vos me muero. Eso es nefasto. Sin vos me muero, no. una frase que escuchamos muchas veces. Y que nos tiene que alertar. Nos tiene que alertar esa frase. Si vos no estás, yo me muero. No. Está feo. Porque es un peso muy grande. Y si de pronto no quiero estar más, y el otro que voy a ser responsable de su muerte, de su enfermedad. Entonces, eso es peligroso. Cuando alguien nos dice, sin vos me muero, hay que verlo, ¿no? Que esto, no, sin mí no. Sin Claro. mí te morís, no. Me gusta estar con vos, pero sin vos también me iría bien.
y elijo estar con vos. Al que le guste leer los libros de Joan Garriga, es un psicólogo gestáltico español, que es quien introdujo las constelaciones familiares en España. Joan Garriga tiene libros bellísimos, ¿sí?, sobre la pareja. Tiene videos que uno los puede ver en internet, que son realmente es muy placentero escucharlo, porque es muy claro. Yo quizás no tenga la claridad, por supuesto, que tiene él, y entiendo que es un tema como difícil de transmitir por ahí. A lo mejor no tan difícil, porque me sorprende ver que la gente es mucho más abierta de lo que yo creo por ahí, ¿no? Sí. Pero es muy linda esta mirada para poder entender los conflictos de pareja. Esto, yo querría que no nos peleáramos, que uno suele escuchar. No existe la pareja sin conflictos. Ese es un pedido infantil o adolescente. O en la familia, que siempre sea todo perfecto. No existen las familias perfectas, olvidémonos. Todas las familias cargan con secretos. Todas. No existen las familias perfectas. Porque si vemos que cada miembro del sistema tiene su propia historia, su propia manera de llegar al mundo. No es lo mismo el embarazo de un hijo que del primero, que del segundo, que del tercero. Las mamás dicen por ahí, no sé por qué me salió así, yo los crié a todos igual. No, imposible criarlos a todos igual. No es lo mismo ser el primero que llegar a la familia y tener 3 hermanitos. Lo que nos estamos enterando. Claro que sí, por eso es tan importante respetar el orden de llegada al sistema. No es lo mismo ser el primogénito que ser el segundo, el tercero o el cuarto. Claro. ¿Todas las familias siempre tienen un secreto? Todas. Algunos secretos mayores. A ver, sí. Los secretos mayores tienen que ver con esto de muertes, asesinatos, incestos, violaciones, abusos. Y los secretos menores a veces tienen que ver con, un miembro de la familia que estafaba o que se quedaba con dinero ajeno, o abortos. Muchas veces hay familias en donde los abortos no se cuentan como hijos. Y los abortos deben contarse como hijos, sean espontáneos o sean provocados. Para el inconsciente da lo mismo. O sea, que si tenemos una familia en donde hay 3 hijos vivos, pero después nos encontramos con que esta mamá nos cuenta que tuvo un aborto a los 15 años y una pérdida espontánea, por ejemplo, después del primer hijo, resulta que el primero no es el primero, es el segundo. ¿Sí? Y el segundo es el tercero. Y así. Y así. Es increíble cómo la persona se alivia, los hijos se alivian muchas veces cuando ocupan lugares que no les corresponden. Claro. No es fácil ser el primer hijo, ser el mayor. Es hermoso cuando uno ve en los hijos este alivio que sienten cuando descubren estas cosas. ¡Uy, mira! O sea que yo tengo un hermano más grande. Bueno, no importa que a lo mejor no esté, pero cuando se le da un lugar en el alma, cuando se le da un lugar en el corazón, sí está. Nuestros seres queridos, vivos o muertos, forman parte de nuestro sistema. Los muertos cuentan, están. ¿No puede ser que quizás en esos casos así tan fuertes tiene que ver algo con un mecanismo como la negación? Para quizás sentirse mejor, o capaz que no. Sí, la negación producto de los juicios de la sociedad. Porque nos ponemos a enjuiciar a la mujer que aborta, a la que quedó embarazada desde muy jovencita, y ese no es nuestro lugar. Nadie tiene por qué juzgar a nadie. Es muy bueno contarles a los hijos que hubo un hermanito antes y que en realidad ustedes no son 3, sino que eran 5. Y no tiene nada de malo. No hay ningún hijo tiene por qué jugar a ningún padre. Eso es otra cosa que vemos mucho. Sí. Los hijos por ahí dicen, yo lo perdono a mi papá. Bueno, no tenés nada que perdonar. Los hijos no tienen por qué perdonar a los padres. Sí hay en esto, ¿no? Perdonar en el sentido de como si uno fuera superior. Eso es una arrogancia, pretender que nuestros padres estén por debajo nuestro. No. Los padres están primeros y nosotros estamos después. Por más que crezcamos y seamos adultos, siempre vamos a ser hijos. Esta es otra cosa que uno ve. Los padres que les cuentan sus problemas a los hijos. No, está mal. Está mal. Y cuando hablo de contar secretos, estoy hablando de que no se lo tenemos que contar a un nene de 5 años. Cuando el hijo llega a adulto, y si existe la necesidad en la familia, por cualquier razón, de que se diga esto. ¿Sí? Muchas veces a causa de una terapia empiezan a aparecer estas dudas.
Y bueno, uno le sugiere a los pacientes que le pregunten a sus padres si no hubo alguna pérdida, un aborto, o si alguien en la familia no fue abusado, y se liberan tantos secretos y es tan aliviador para todos. ¿Por qué es tan malo que los padres compartan sus problemas con los hijos? Porque los hijos no tienen los recursos necesarios para ponerse a la par del padre. No tienen ni la cantidad de años de vida, ni la experiencia, y porque es muy pesado para un hijo tener que estar escuchando que la mamá se pelea con el papá, o tu papá me fue infiel, o tu papá hizo tal o cual cosa, mira lo que me hace. Una cosa es contar secretos que son parte de la realidad de la historia de la familia. Mira, es importante que vos sepas que tu papá cuando era joven estuvo preso porque, qué sé yo, tal cosa, cualquiera, lo que sea, que es diferente de decir, por ejemplo, tomemos el caso de las infidelidades. Mira, es importante que vos sepas que antes de que vos nacieras, tu papá tuvo un hijo con otra mujer, que no es lo mismo que decir, ¿sabes lo que hizo tu padre? ¿Sabes con quién anda? Lo llamé y lo encontré en tal lugar que estaba con tal mujer. No. Eso a los hijos no se les cuenta. Los hijos no tienen por qué ser partícipes porque es muy pesado para el psiquismo de un hijo cargar con los problemas de los padres. Los adultos, ¿a quién le tienen que contar sus problemas? O a sus amigos o a sus propios padres. Y en el caso de los hijos, bueno, ahí Los hijos sí, porque no puede. es una relación simétrica. Yo soy el hijo, a ver, vamos de arriba para abajo. Los hijos tienen que tener claro, yo soy tu padre, vos sos mi hijo. Yo soy el adulto, vos sos el niño. Yo mando, vos obedeces. Eso tiene que estar clarísimo siempre. Esto de que somos amigos, no. Y la relación es asimétrica, porque en todo sistema, en toda relación, siempre tiene que haber un equilibrio entre lo que uno da y lo que uno toma. ¿Por qué? Porque si doy más de lo que el otro me puede devolver, la relación se desequilibra y se termina. Es así. Esto lo vemos muy a menudo, cuando hay gente que da mucho en regalos, en amor, en presencia, y el otro, nada. Esa relación se termina agotando. Entonces le tengo que dar al otro lo que el otro sea capaz de devolver, porque a lo mejor no me puede dar más que eso. ¿Sí? Claro. Entonces, la relación entre padres e hijos es la única relación que no se equilibra en una misma generación, porque los padres nos han dado la vida y nunca le vamos a poder devolver eso. Seguramente. Bueno, Cari, para finalizar, ¿algún mensaje o algo que quisieras agregar, decir con respecto a este tema? ¿Qué es lo primero que se hace cuando, más allá del sistema familiar, comienza con esta técnica de las constelaciones familiares? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Qué sería lo primero? O sea, ver el sistema familiar. ¿Cuándo se usan cuándo uno puede recurrir a las constelaciones familiares? Sugiero esto, siempre referirse o ir a profesionales capacitados, en su mayoría psicólogos, aunque hay trabajadores sociales que manejan muy bien la técnica, pero tiene que ser alguien muy bien formado y dentro de lo posible dentro de una institución formadora. ¿Sí? No esto que ofrecen por ahí, que uno ve, que no sabe con quién está tratando. Tiene que tener un aval el profesional con el que uno vaya a trabajar, ¿sí? Y que se trabaja hechos puntuales. Por ejemplo, me llevé toda la vida mal con mi mamá, entonces uno va y plantea esto, yo quiero constelar la relación con mi madre, porque me estoy llevando mal con mi hija. ¿Se entiende? Claro. Entonces, cuestiones puntuales. O quiero constelar o quiero trabajar un abuso que sufrí en mi infancia o en mi adolescencia que no me deja tener una vida de pareja plena. Y se trabaja puntualmente eso, no todo. No todo, no con temas todo. puntuales. Lo Bien. demás se trabaja en una terapia que puede ser de corte sistémico o que tenga en cuenta la psicogenealogía, que es el estudio del árbol genealógico. Claro. Bien. Bueno, Cari, sabemos que trabajas mucho, pero igualmente recordanos a dónde atendés, a aquellas personas que por ahí quieran hacerte alguna consulta, cómo son tus horarios. Bueno, yo trabajo en el hospital de acá de Villa del Rosario, en el servicio de salud mental. Estoy todos los días de 7 a 14, ¿sí? En el hospital hacemos todo lo que es, hago todo lo que es psicoterapia tradicional, ¿sí? No esto de las constelaciones familiares. Y bueno, todo lo que sea el trabajo hospitalario, interconsulta, certificación de discapacidad, eso es aparte. Y en mi consultorio privado, que está en Jerónimo del Barco, 533, por la tarde.
Perfecto, muy bien. Bueno, Cari, gracias por haberte tomado un No. tiempo para venir a compartir con nosotros. A vos espero haber sido clara, pido disculpas si no lo fui, porque es un tema un tanto complejo. Pero muy interesante. Si alguien necesita preguntar o sacarse dudas, por favor que no se quede con las dudas, que lo haga, porque puedo no haber sido lo suficientemente clara porque es muy amplio el tema y bueno, el tiempo es más cortito. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Cari. Feliz A vos. 2016. Muchísimas gracias, Muchas igual gracias. para ustedes. Vamos a ir a la pausa entonces luego de la visita de Karina Hernández, que es licenciada en psicología, donde estuvimos hablando sobre este tema y esta técnica tan novedosa y tan importante como es las familias, las constelaciones familiares. Pausa y ya continuamos con mucho más. Amargas borrosas son fotos veladas de un tiempo